el yoga es tomar conciencia con nosotros mismos, con cuáles son los patrones de conducta, ¿sí? Que nosotros normalmente nos hacen generar más dolor, más sufrimiento, y el yoga específicamente es como eso, como tratar de romper esos patrones para permitir que la mente esté mucho más afinada, mucho más enfocada y que sea mucho más liberador para nosotros. Para mí no es flexibilidad símbolo de yoga. Yoga es símbolo de toma de conciencia. Y para eso no hay que ser flexible. No hay que ser flexible en el cuerpo, quiero decir. Sí hay que ser flexible en nuestras sensaciones y ser flexibles en darle flexibilidad a nuestro pensamiento, a nuestra mente, para que no nos lleve hacia lugares tan rígidos y buscar como más ecuanimidad. Mi primer contacto fue como en el año 2006 por un amigo que me mostró un video de la primera serie de Ashtanga. Donde yo vivía todavía no había mucha gente que diera Ashtanga de la forma tradicional. Y la única forma en la cual yo tenía para aprender era ponerme el video y imitar un poco las posturas. Era un video de David Swanson. Lo que me sucedió con el Ashtanga fue algo increíble, porque cuando yo vi la serie por primera vez y la practiqué por primera vez, me di cuenta que era el método de yoga que yo quería para practicar en el tiempo de mi vida. Y al experimentar la práctica empecé a ver que había cosas que no encajaban mucho conmigo verdaderamente. Entonces empecé a cambiar en algunas cuestiones que tenía que ver con mi relación. Por ejemplo, yo creo que soy o era antes más cabrón. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que eso me agobiaba, me extenuaba físicamente, me generaba un desgaste de energía. Entonces empezar a trabajar sobre eso lo veía muy claramente en mi práctica de asanas. Cuando me enojaba, cuando algo no me salía o cuando quería hacer algo que yo todavía no estaba preparado. Entonces, y eso me dejaba un colérico. Y con el tiempo, aprendiendo de mi maestro, de Matthew, empecé a comprender de que la práctica nos va enseñando permanentemente. Nuestra práctica personal es nuestra experiencia. Y luego observar esa experiencia es lo que nosotros podemos trasladar a nuestra vida diaria. Es eso, es en nuestro laboratorio. A mí me sostiene como varias cosas particulares. Una es la inspiración que produce mi maestro cada vez que estoy con él. Me genera mucha inspiración y eso hace que a mí me sea un poco más fácil pararme en el mat y hacer. Segundo, la convicción de que esta práctica es la que yo siento que quiero hacer. Y como todos, hay días que estoy con la cabeza más perturbada o con el cuerpo más rígido o con distintas aflicciones, que las tenemos todos, pero trato de que ese día fluya lo que tenga que fluir. Entonces lo único que hago es tratar de pararme sobre el mat y dejar de que la práctica me vaya llevando. Quizás ese día puedo completar la práctica o la serie completa o quizás solamente hago algo, pero ya ese día acepto de que eso es mi práctica y creo que así lo puedo sostener en el tiempo. Creo que cualquier persona puede practicar el Ashtanga. La Ashtanga se va adaptando a las personas y por eso se enseña tan personalmente. Es una práctica que se va enseñando a persona. Lo que le diría es que seguramente la primera vez que vaya a su práctica Mysore, si practicó siempre guiado, es que se va a frustrar. Y sí, lo que le diría es que no se desanime, porque la práctica Mysore nos enseña a practicar
solos, siempre con la guía de nuestro maestro, pero nos enseña a que no estemos dependiendo de alguien externo para poder realizar nuestra práctica. Y eso es lo fantástico de este método. Y por eso creo que la forma tradicional, como hay que sostener la enseñanza, es con el formato de práctica Mysore, en el cual hay una relación entre el maestro y el alumno, y el maestro te va enseñando paso a paso lo que vos tenés que hacer. Pero a su vez el alumno tiene la independencia de hacer su práctica por sus propios medios, sin depender de que tiene que venir al chala, o si un día no puede venir por X motivo, puede realizar su práctica en su casa, porque él ya tiene el conocimiento para hacer. Solamente va al chala para tener más experiencia y para trabajar en puntos determinados que el profesor ya sabe que hay que trabajar. Aprender paulatinamente, con tranquilidad, sin ansiedad, sin apuro, sin estar esperando querer hacer posturas que todavía no sabemos y que no nos fueron enseñadas. Siempre queremos estar un paso más adelante de donde queremos estar, y eso tiene que ver con la ansiedad. Entonces, hoy en la era de la comunicación es mucho más accesible llegar a ese tipo de información. Por ejemplo, hoy te metes en internet y podés tener una descripción perfecta de cómo es, por ejemplo, la primera serie. Entonces ese conocimiento hace que te genere una ansiedad. Entonces vos querés llegar a la sala y querés hacer posturas o llegar a hacer posturas que quizás todavía no estás preparado. A mí lo que me sirvió es algo que me dijo mi maestro Matthew, y es que cuando él iba a Mysore a practicar con Guruji no había internet. Entonces ellos iban, practicaban y solamente hacían lo que Guruji les enseñaba, porque no tenían posibilidad de saber qué era lo que venía después de esa postura que les había enseñado. Entonces todos se iban conformes, porque entonces eso a mí me sacó la presión de querer investigar cuál es la postura que sigue a la que me está enseñando mi maestro. Entonces, a partir de ahí, él me va enseñando práctica de asana o práctica de pranayama, lo que él considere que me tiene que enseñar. No creo en los instructorados o profesorados. Me parece como que la gente quiere evadir etapas. Y, por ejemplo, la etapa de ser alumno, muchos la quieren evadir, no quieren pasar en un año a ser profesores. Y es muy difícil en un año ser profesores. Uno necesita experiencia. Es como el cirujano, necesita experiencia para poder operar y ser muy específico en eso que hace. Y nosotros necesitamos la experiencia de nuestra práctica. Y la práctica no es solamente en un año. Creo que la experiencia nos la da nuestra práctica. Sí, me parece bien que la gente quiera estudiar y que haga, no sé, workshops, talleres, y que un practicante quiera incorporar más, pero sin estar intencionando de que eso lo habilita a dar clases. Eso es una sensación que uno tiene, y va a llegar si tiene que llegar, si no tiene que llegar, nada. Quizás hay gente que es practicante, alumno toda la vida, y bueno, son diferentes personas. Ahora sé que en India no recomiendan y no hay nadie autorizado para hacer una formación en Ashtanga Yoga, y solamente el único autorizado en autorizar a que uno dé clase es el gurú, y es Sharat Choice ahora, el nieto de Guruji. Porque es un referente, porque es alguien que vos sabés que tuvo una determinada experiencia y consolidás. Para mí es muy importante que el alumno sepa cómo vive el profesor, porque eso nos va a dar la garantía de que el profesor hace su práctica diaria, que tiene su práctica en su vida, y eso nos da una seguridad de que eso es como la línea que uno en la que quiere circular.